El contexto histórico del marco regulatorio de renovables en Argentina se puede situar con el arranque en la década del 90 con una ley que fue promulgada para la primera conferencia de las partes de Naciones Unidas en Argentina en el año 98 en el gobierno de Menem con María Julia como secretaria y establecía un pago diferencial para las renovables en el 10 centavos de dólar para eólica en aquel momento. La posterior devaluación y que el valor numérico en moneda extranjera estuviera dentro del texto de la ley la volvió difusa con la devaluación porque no estaba en dólares sino que estaba en pesos en el texto y no tuvo ningún impacto real en el mercado. Años después, en el 2006, se promulga la 26190, que es la ley de promoción que fija, entre otras cosas, una serie de beneficios, pero 8% de objetivo de matriz eléctrica a 10 años, en el 2016. Se reglamenta en el año 2009 para llamar a Genren. Genren es un paso en la dirección correcta porque el Estado Nacional licita distintas tecnologías con distintas capacidades a distintos precios, compara peras con peras, melones con melones y decide transitar la curva de aprendizaje de distintas tecnologías. ¿Cuál es la falla de Genren? Camesa no es sujeto de crédito y el gobierno anterior, que no tenía acceso al mercado de capitales, que había decidido que los privados tomen crédito en el exterior para apalancar estos proyectos, se encuentra con que solo se ejecuta el 14% de los proyectos, que son los que financia la banca local, básicamente, más la Comisión Andina de Fomento en forma muy marginal. Esa subejecución y solamente el 14% pone en un virtual incumplimiento la 26190 a 10 años. En el 2016 se veía que no se iba a alcanzar porque estábamos debajo del 1% y se empieza a discutir la modificación de esa ley con la que va a ser actual 27191. Esa ley modifica el sujeto de cumplimiento, si bien aplica toda la demanda, pone en cabeza propia de los grandes usuarios la obligación de ya no un punto del 8% del 2016, sino que cambia el punto en la ordenada inicial 8% del 2017 y construye una curva que va hasta el 20% en el 2025. Ese modelo de cuota lo que establece es una obligatoriedad para toda la demanda eléctrica, pero en cabeza propia de los grandes usuarios y Camesa cumpliéndolo por cuenta y orden de la demanda agregada de los que no son grandes usuarios. Ahora está recién reglamentada esta ley y todos estamos esperando que sea realmente el momento de arranque de las renovables en Argentina porque a la decisión política del Ejecutivo que parece estar, a la formación técnica de los cuadros que están en la Secretaría de Energía que está, a el precio que es más bajo de las renovables que lo que estamos haciendo con fósiles importados está, la única pata que falta es el financiamiento. Y el financiamiento, el gobierno está tratando de conseguir condiciones que garanticen los contratos de tal manera que permitan que bajen las tasas de interés y que bajen las tarifas. Pareciera todo indicar que esta vez sí, pero el riesgo que tenemos es que sea una nueva oportunidad frustrada si no se implementa bien. Tenemos que ayudar desde nuestro lugar de Cámara al Estado Nacional y a los Estados provinciales a que la implementación sea lo más virtuosa posible y a no depender de esquemas voluntaristas. Si el Estado consigue garantías reales, sea del FODER o sea de la banca multilateral, para que los riesgos argentinos bajen, bajando las tasas de interés y bajando las tarifas, va a estar fantástico. Si volvemos a hacer un esquema parecido a Genren, donde no hay garantías reales, las tasas van a seguir siendo altas y las tarifas van a seguir siendo altas. Entonces, podemos transitar la curva que transitaron los vecinos, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, México, Brasil. Está en nosotros hacerlo lo más corto y lo más eficiente posible. El gobierno tiene una manta corta, tiene un déficit de infraestructura en generación y en distribución y tiene déficit de la balanza de monedas en términos de ingreso de dólares. Tiene que hacer lo más rápido posible inversiones en infraestructura en ambos nichos, en distribución y en generación, y no tiene el financiamiento todavía adecuado. Entonces, quiere hacer rápidamente subastas para atraer actores internacionales que inviertan en Argentina, y también los propios empresarios local que inviertan en Argentina, y eso le obliga a ir lo más rápido posible, pero todavía no tiene las herramientas aterrizadas como para que la cancha esté debidamente marcada. Tiene la ley, tiene el decreto reglamentario,
pero todavía faltan resoluciones, el REMPER, que es el registro de proyectos elegibles. Hay una serie de detalles que deciden o no la inversión por parte de los actores del mercado energético renovable, que todavía falta aterrizar. CADER tiene que ayudar en la medida de lo posible a acercar a las partes y a que se eviten errores del pasado o errores que se cometieron en otros países. La principal virtud que tienen tratar de un mercado como lo está haciendo Argentina, que en tamaños energéticos es el tercer mercado de la región después de México y Brasil, y está en renovables después del 14º, está detrás de Honduras, de Panamá, de Dominicana, es aprender de los errores del prójimo. O sea, podemos cometer nuevos errores, pero ya tenemos propia experiencia de qué falló en Argentina y experiencia de qué falló en otros países. Aprender de eso es la forma más barata de aprender, y lo que queremos en CADER es ayudar al gobierno a que el mercado de la cancha sea el mejor posible para optimizar la participación tanto de empresas extranjeras como locales. La otra cosa que queremos hacer es no concentrarnos solo en las subastas y poner foco en energía distribuida. Una de las ventajas que tienen las renovables es la descentralización y poder generar cerca del consumo, bajando las pérdidas por transporte y distribución, y haciendo que el usuario, que a la vez de ser consumidor es generador, tome conciencia de la gestión de la energía y racionalice su propia demanda. Entonces, estamos trabajando en un proyecto de ley que aglutine los existentes para un modelo de energía distribuida que haga que haya estímulo para el usuario residencial e industrial de utilizar renovables en su propia vivienda, en su propia planta industrial. Eso, comparado contra la gran planta, contra la mega planta solar o la mega parque eólico, es aún más virtuoso porque está donde está el consumo y está generando cambios de hábitos y de consumos irracionales en la propia demanda. Lo que está demostrado en los países donde se adoptó esta modalidad es que no solamente aumenta la oferta de renovables distribuida, sino que baja la demanda porque se racionaliza.